breve silencio. Quienes recorremos un camino espiritual, a menudo nos encontramos con una tensión, ¿verdad? Por un lado está el Dios infinito, cósmico, y por otro la necesidad de un tú cercano, personal, con quien poder hablar. ¿Son dos caminos opuestos o son en realidad las dos alas del mismo vuelo? Y es que muchas veces vivimos la fe como si tuviéramos que elegir en una encrucijada. Por un lado, una fe de símbolos grandiosos, de verdades universales, pero que a lo mejor se siente un poco distante, algo fría. Y por otro, una fe del corazón, de devoción personal, que, ojo, a veces corre el riesgo de quedarse un poco pequeña, demasiado sentimental. Y aquí es donde llegamos a la pregunta del millón. A ver, ¿es posible amar a un misterio cósmico con la misma intimidad con la que se ama a una persona? Es decir, ¿puede el corazón dirigirse con un amor cercano a aquel que es el logos, el sentido de toda la historia, el arquetipo de todos los relatos? ¿O, al hacerse tan inmenso, tan simbólico, Dios pierde inevitablemente su rostro? Pues bien, la respuesta a esta supuesta encrucijada es que, en realidad, es una encrucijada falsa. No es solo que el mito, esa dimensión simbólica, y la devoción personal no se opongan, es que se necesitan desesperadamente. Cuando se separan, la fe se debilita, se queda a medias. Vamos a ver por qué. Cuando esa unión vital se rompe, lo que surgen son dos formas, pues, incompletas de vivir la fe. Dos caminos que, aunque parezcan ir en direcciones totalmente opuestas, al final acaban en el mismo sitio, empobreciendo la experiencia de Dios. El primer error podríamos llamarlo literalismo sin profundidad. Es esa fe que se aferra con fuerza a que Dios es alguien personal, pero le tiene como miedo a cualquier lectura que suene a símbolo. El resultado, una fe que sí es real, pero se queda en la superficie. Jesús se convierte en una especie de interlocutor psicológico, muy cercano, sí, pero sin toda su densidad cósmica. La relación existe, pero le falta la gran arquitectura del alma. Es una cercanía, sí, pero una cercanía pobre. Es como querer mucho a alguien, pero sin llegar a comprender nunca la inmensidad que esa persona lleva dentro. El amor se queda ahí, en la superficie, y pierde la capacidad de asombrarse, de adorar el misterio que habita en el otro. Y luego, en el otro extremo, tenemos el simbolismo sin el otro. Aquí, de repente, todo es significado. La cruz es la transformación, María es el alma, Cristo es el arquetipo, pero ya no hay un tú al otro lado. La fe se convierte en psicología, en antropología. Hay muchísimo significado, claro, pero falta un rostro vivo al que amar, al que orar y adorar. Es un universo de símbolos, pero congelados. Entonces, ¿cómo salimos de este lío? ¿Cómo se resuelve esta falsa encrucijada? Pues aquí es donde el cristianismo nos ofrece una solución que es única y, la verdad, casi escandalosa. Una solución que une lo infinito y lo íntimo, de una forma que nunca se había visto. Aquí está el primer pilar de la solución. El gran relato sagrado, la estructura profunda del cosmos, no se quedó flotando en el mundo de las ideas. No, se encarnó, se hizo historia, con un lugar y una fecha concretas. Y este es el punto absolutamente crucial. El logos, esa razón universal, el sentido de todas las cosas, se encarnó en una persona concreta, pero sin dejar de ser universal. De repente, lo cósmico adquirió un rostro, una voz, unas manos. Y esta es la revolución que lo cambia absolutamente todo. Y esta idea es potentísima. Entender que la profundidad simbólica no borra a la persona, al contrario, la ilumina, la ensancha, la revela en su infinita densidad, hace que ese rostro sea todavía más digno de amor, porque es que en él está resonando el universo entero. Por eso, es fundamental entender que cuando aquí hablamos de mito, no nos referimos a un cuento o a una falsedad, para nada. Nos referimos a una historia tan verdadera, tan profunda, que su significado es simplemente inagotable. Es un relato que revela una verdad que es a la vez personalísima y cósmica. Vale, y ahora que tenemos esto claro, veamos cómo esta unión, esta síntesis, transforma por completo nuestra capacidad de amar a Dios. Cómo la hace al mismo tiempo mucho más profunda y mucho más personal. Y la consecuencia de esto es asombrosa. Lejos de enfriar el amor, como podríamos pensar, la riqueza simbólica lo intensifica. Porque ya no estamos amando solo un buen maestro del pasado, estamos amando al centro vivo de la historia cósmica, al Logos encarnado, que sin embargo nos mira a los ojos, nos llama por nuestro nombre y nos dice sígueme. Y esta profundidad mítica además purifica la devoción. La protege de caer en sentimentalismos, de reducir a Jesús a un simple consuelo privado. La libra del moralismo fácil, porque nos muestra que su vida no es solo un ejemplo, sino un drama de redención.
y nos saca de nuestro pequeño yo para meternos en una historia infinitamente más grande. Pero es que la cosa va en las dos direcciones. La devoción personal también protege al símbolo de sus propios peligros. Impide que la interpretación se vuelva un ejercicio intelectual frío. Nos recuerda una y otra vez que Cristo es un Señor vivo, no solo una imagen en nuestra mente, y nos grita que la fe no va solo de comprender, sino de amar, de seguir y de dejarse transformar. Todo esto puede sonar un poco teórico, pero tiene una aplicación muy concreta. La gran pregunta es, vale, ¿y esto cómo se vive en la práctica? Pues la respuesta está en algo fundamental, la vida de oración. Se trata de un doble movimiento, como un baile del alma. Primero, desplegamos la escena, contemplamos el relato en toda su riqueza simbólica. Segundo, entramos en relación, hablamos con Dios desde esa profundidad. Tercero, vemos lo que la historia nos revela y finalmente dejamos que esa revelación se convierta en oración, en súplica, en amor. Es el paso crucial de dejar de preguntar solo ¿qué significa esto? Para empezar a decir, Señor, háblame aquí. Porque esa es la gran clave práctica de todo esto. Si la interpretación, por muy brillante que sea, no acaba en una conversación, si el símbolo no se abre a un trato personal, a una súplica, a un acto de amor, el camino se queda a medias. La profundidad del mito tiene que alimentar el calor de la devoción. Y así llegamos al final, con una pregunta que queda abierta para la reflexión. ¿Nuestra forma de orar se ha quedado quizá un poco estrecha, sin dejar que el misterio de Cristo la ensanche? O a lo mejor, nos hemos quedado solo en la interpretación, olvidando hablar con aquel que nos habla en el relato. En definitiva, la invitación es a no elegir, sino a integrar, a tener un corazón lo suficientemente grande para adorar el misterio y a la vez amar el rostro. Para seguir profundizando en estas enseñanzas y participar en nuestros sínodos y espacios de estudio, escribe a quiero@caminoanimamundi.org.